Bien, buenas tardes. Damos inicio a nuestra tercera sesión de la asignatura Sistemas de Control de la Calidad Educativa. Nos remitimos entonces al trabajo que venimos realizando, sobre todo concibiendo de la mejor manera posible los procesos administrativos y cómo esos procesos administrativos de alguna manera van haciendo comprender las teorías de la administración, pues que son la base en este momento para saber los alcances de un proceso organizacional tan delicado como es la calidad. Recordemos entonces que la calidad, cuando hablamos de calidad objetiva, nos estamos refiriendo fundamentalmente a ese proceso centrado en la revisión de los objetivos institucionales enmarcados en los procedimientos institucionales, valga la redundancia, y la evidencia del cumplimiento de los mismos en el transcurso del día a día. La calidad no solamente, por tanto, va a referirse a hacer las cosas bien, sino a dar evidencias de todos esos procesos que realizamos bien hechos y que están directamente proporcionales a los objetivos de la institución y sobre todo a el plan de desarrollo de la misma institución. Esto permite que la institución crezca, esto permite que la institución cumpla con su misión, pueden ser filosofía institucional, por supuesto cumple con los procesos de productos o servicios según sea el destino de la organización. Aplicado a la educación, nos vamos a centrar en esta oportunidad en dos grandes elementos que definimos en nuestro esquema de la primera sesión de clase, que es la organización y la dirección. En la organización vamos a ver algunos puntos, decíamos que son 3 de ellos, que son los que vamos a ir viendo ahora en pantalla, y de la dirección 8 procesos que se desprenden, que es una nueva manera de ver desde la administración educativa esos procesos a los que se refería Taylor como exponente de la teoría científica de la administración, o Fayol, proponente de la teoría clásica. Asimismo, Alton Mayo, que también lo mencionamos, o Max Weber con la teoría estructuralista. Dicho esto, es parte de los procesos de los materiales que tienen en la lección número 3, los procesos administrativos en la educación. Algo de esto ya hemos mirado, vamos a dar un repaso sistemático de los mismos y todo unido en lo que es el proceso de la evaluación de la institución, que es la que permite establecer los procesos de calidad. Seguido de eso vamos a mencionar los aspectos para el trabajo final que nos ayuden a establecer algunas metas de desarrollo y un pequeño ejercicio de comprensión que tenemos establecido en la lección número 3. Nosotros entonces en la organización vamos a hablar de 3 grandes subprocesos o aspectos que se refieren a organizar la institución escolar. Ya estoy centrado únicamente en la organización escolar, ya no son ejemplos quizás con otras organizaciones, a menos que haga falta, sino completamente en la organización educativa escolar. Tenemos los procesos de estructuración, sistematización e instalación. En algunos casos nos vamos a ir directo a la definición y hay algunos aspectos que lo explican, es decir, que nos permiten comprender que cuando yo hablo de estructuración, por ejemplo, me estoy refiriendo, entre otros aspectos, a los organigramas. No nos vamos a centrar en cómo se hacen los organigramas de forma exhaustiva, pero sí conocer los tipos de organigramas y algunas normas, mínimas que se necesitan para el desarrollo de los mismos. La estructuración, por ejemplo, es un subproceso de la organización y se refiere a la organización humana. Es solamente a eso. ¿Y qué compone la institución? Y en este caso es esa organización humana en la precisión de las funciones y las relaciones de coordinación y subordinación. De plano ya sabemos que nos referimos a lo que después se va a conocer como manual de puestos y funciones, porque es esa estructura, por eso se llama estructuración, con la que la institución cuenta. Por más que nosotros indiquemos
que las escuelas son similares siempre, no siempre tienen la misma configuración, porque un detalle importante es que la estructuración de la organización humana pues siempre va a responder a las necesidades de ese momento y de esa institución. Hay puestos y posiciones preestablecidos y, por supuesto, instituciones como el Ministerio de Educación, que es una institución macro, es decir, que dentro de ella hay varias instituciones pequeñas, es decir, escuelas. Hay que decir que a nivel de administración pública se establecen las funciones de plano para todo el mundo. Sin embargo, y también, por supuesto, los espacios de subordinación y coordinación. Sin embargo, aun cuando esto es así, las realidades en las escuelas pueden variar de acuerdo a las necesidades. Y así es como encontramos escuelas tan pequeñas que uno de los maestros es también el director o directora. O encontramos que en algunos casos, escuelas también pequeñas, quizás no tanto como la que mencioné, algunos maestros son coordinadores de nivel, no de departamento, que eso entra dentro de sus funciones, sobre todo en las áreas de secundaria, pero sí coordinadores de nivel, coordinador de primaria, coordinador de medio, de premedio. Entonces, hay aspectos que están preestablecidos y son comunes para todas las escuelas y aspectos que son un poco más específicos. Eso es lo que le va a dar parte de la identidad a nivel estructural a las instituciones. En la práctica, al final, es cómo se concibe una institución educativa con el grupo humano que la lleva adelante, que la regente. Por ello comprende las funciones, el organigrama y la comprensión de la titularidad de cada centro educativo y el orden entre las personas que allí laboran. Quisiera detenerme sobre la comprensión de la titularidad de cada centro educativo. De plano, la norma indicaría que todas las escuelas dependientes del Ministerio de Educación oficiales, cuya administración es de la administración pública, tienen un director o directora. En ese caso estamos claros. Esa es la titularidad, es decir, la titularidad recae sobre el ministerio que designa, que nombra, mediante concurso de cualquier naturaleza, concurso de méritos o puntaje, concurso de conocimientos, en cualquiera de los casos, nombra un director o director. Entonces, la titularidad de plano recae sobre el Ministerio de Educación y la detenta el director o directora. Por eso, el director, en un sentido práctico, se convierte en el cuentadante de la institución. Es el que da cuentas de lo que realmente se está haciendo en la escuela y es el que debe dar cuenta a su patrono, que en este caso es el ministerio. Sin embargo, en las escuelas particulares no es así. Por eso es que la comprensión de la titularidad se hace por cada centro educativo. Eso para hacer la diferencia entre particulares y oficiales. Pero es que también en las oficiales, ya lo he dicho, hay instituciones donde un maestro es también el director. Entonces la titularidad recae sobre el ministerio y ese maestro suele tener nombramientos temporales. Esa temporalidad a veces es risible porque puede pasar 10 años y sigue siendo el maestro director. Y pues lo que se trata de pelear es el reconocimiento económico que eso pueda tener, en el que pueda tener efecto. Pero a la postre es un docente que tiene una carga de funciones de aula con una serie de estudiantes y que además debe atender todos los aspectos administrativos que le rodean. Entonces, en ese caso, allí la comprensión de la titularidad hay que hacerla centro por centro. Repito, ahora con la situación de las escuelas particulares, la comprensión de la titularidad también es muy propia, muy específica. Pues hay escuelas que son productos de fundaciones y la fundación es la que lleva la titularidad del centro, delegada, por supuesto, de una persona, o hay escuelas que son sociedades anónimas que tienen una titularidad compartida con el grupo accionario, con el consejo directivo, cosas semejantes. Es decir, cada escuela establece pues su forma, de acuerdo siempre con la ley, en que comprende la titularidad, es decir, la responsabilidad mayor de gobierno del centro educativo.
vamos a especificar algunas cosas. Por ejemplo, los organigramas son la forma gráfica de establecer el orden de la organización a nivel de relaciones personales laborales. Los organigramas tienen un sinfín de especificaciones para poder construirse. En principio, comprendiendo que los organigramas, y esto es lo más importante que quisiera que ustedes retuvieran, es que los organigramas representan la realidad del centro. Los organigramas no pueden ser y no deben ser una representación ficticia de lo que debería ser el centro. Por eso vamos a encontrar en escuelas particulares u oficiales, aunque sean vecinas, organigramas totalmente diferentes. Y no me refiero ni al color, no me refiero al diseño, ni me refiero incluso al tipo, que puede haber, hay varios tipos de organigramas. Por lo general, el que más conocemos es este, que es el vertical, el que ven en pantalla. Sin embargo, la construcción del organigrama se da por la descripción de las funciones que tiene cada una de las posiciones. Entonces, allí ya hay una distinción. Incluso si tengo dos escuelas y una tiene hasta la secundaria completa y una solo es primaria, ya el organigrama va a cambiar por el alcance y la cantidad de personal que tiene. ¿Ok? Ok. Esos organigramas, por lo tanto, escolares, son instrumentos metodológicos definitivamente para organizar lo que llamamos la labor de la educación. Permiten una visión de conjunto en cuanto al talento humano que tiene el centro. ¿Qué importancia tiene? Bueno, estructura la organización escolar, establece las funciones del personal, tanto directivo, docente, especialista, administrativo, obrero, si es que lo existe, el mantenimiento. Algunos tienen choferes, otros no tienen choferes, algunos tienen el servicio de mantenimiento incluido, otros lo tercerizan. Eso va a depender, ¿verdad? Las relaciones entre las unidades estructurales, las unidades de mayor o menor jerarquía, unidades de apoyo y especializadas que también existen, y cómo se tienen que dar las comunicaciones e informaciones en sus vías. Las vías en las que se da la coordinación, vamos aquí a irnos anticipando, la coordinación siempre va a ser estructuras horizontales, la subordinación son estructuras verticales. Entonces, ¿cómo se da el acompañamiento entre ellas? Facilita la gerencia y la gestión educativa, tema que ustedes han trabajado interesantemente en los foros, distinguiendo qué es gerencia y qué es gestión. Facilita el crecimiento y la diversificación, alienta el desarrollo y la efectividad del personal y permite un alcance adecuado de ese acompañamiento. Un organigrama escolar básico pudiese ser este. ¿Qué lectura podemos hacer allí? El personal, la escuela es una escuela pequeña, como se ve es una escuela que va hasta cuarto grado. Ese es el análisis que hay que hacer. Las razones no las conocemos, pero por eso digo que el organigrama representa la realidad. Eso supóngase que es lo que hay. Entonces hay un director que en este caso es la máxima autoridad y representa la titularidad delegada, que es una titularidad delegada, una titularidad que procede de un ente mancomunado como el Ministerio de Educación. De él depende toda la institución. Subordinadamente tiene dos elementos inmediatos, la secretaria y el subdirector. ¿Por qué está de esta forma ese organigrama? Solo para que hagamos el ejercicio visual de comprensión. Lo que quiere, ¿cómo se leería? Que la secretaria depende única y exclusivamente del director. Es la secretaria del director. Por eso esa L hace que se presta atención a la grafía vertical, que indica subordinación, y la horizontal, que es la que lo permite ingresar en esa escala de jerarquía. Depende de él, pero no del subdirector. El subdirector seguramente le podrá dar órdenes, pero en la práctica, por eso es que refleja la práctica de la institución, no. El director solo es el único que da instrucciones a la secretaria y le organiza su trabajo. Pero si el subdirector tiene relación inmediata con los grados y se ocupa de primero a cuarto.
y con el personal obrero de mantenimiento de servicio, como le queramos llamar, a ese personal que es auxiliar en la institución y que depende también del subdirector, que puede que tenga, de acuerdo a esto, funciones también administrativas. Entonces, el director tiene las funciones completas de la institución, sobre él recae el manejo de la misma, pero hay acciones delegadas, que es lo que se muestra en este documento. Si van habiendo preguntas, por favor, no duden en levantar la mano. Si cierra el micrófono es que necesito estornudar. La gripe llegó a mi puerta. Bien, seguimos con la clasificación de los organigramas. Hay organigramas que son analíticos, generales y suplementarios. El que ustedes acaban de ver es un organigrama general. ¿Cuáles son los organigramas analíticos? Ya casi no se usan por temas de espacio y por temas de visibilización, es realmente que se lean. Pero los organigramas analíticos establecen incluso las funciones inmediatas de cada uno de los puestos. O sea, hay una pequeña descripción de lo que la función del puesto requiere. Eso, aun cuando en lugares pequeños pueda hacerse, visualmente no siempre se ve, sobre todo porque los organigramas deben estar visibles en las oficinas de las instituciones. La disposición de los organigramas y la forma en que se establecen también tiene una particularidad. Nosotros conocemos el vertical, que es el que le vamos a llamar de tipo clásico. También existen los horizontales, que se ejecutan exactamente igual, pero de izquierda a derecha. Los escalares, parecen una escalera, y los circulares. En sesión presencial, la idea era que desarrolláramos un organigrama escalar, que es el más menos usado, pero que el que sí me gustaría que pudiesen conocer, para realizar un organigrama escalar de la institución donde ustedes laboran. Símbolos y referencias. Unidad unipersonal la compone un individuo, una unidad pluripersonal que la componen varias personas, pero son unidades. Es para que vean un poco la diferencia. Una unidad unipersonal es director, una unidad unipersonal es ministro, pero una unidad pluripersonal es ministerio. ¿Cuál es la forma correcta o cuál es la aspiración correcta que se haga? Que se utilice la unidad pluripersonal. ¿Por qué la unidad pluripersonal? Bueno, la unidad pluripersonal, como lo ven aquí, es el referente más objetivo, sobre todo con estos temas de género, que no es el espacio para discutir si son favorecen, si no favorecen, pero sí a nivel lingüístico tienen su espacio, su situación. Entonces, el organigrama cambia si cambia, no sé, si cambia el ministro por ministra. Entonces hay que cambiar todo el organigrama porque al final es una mujer o es un hombre, o el director y es directora, entonces no se siente identificada. O sea, sobre esto, en los últimos tiempos, la recomendación es que sean unidades unipluripersonales, pluripersonales, perdón, y que de alguna manera el planteamiento se haga con base a el cargo y no la persona, y no las personas. Hay instituciones que ponen su organigrama y que ponen el nombre de las personas para que también el personal, tanto interno como externo que visita, se pueda y orientar. ¿Ok? La línea vertical indica autoridad de mando y eso por eso, por esta, o sea, se coloca de esta forma. Las representaciones, en este caso los símbolos y referencias son convencionales, es cuando hay especialización. ¿Qué es especialización? Cuando coloco las líneas verticales o horizontales, pero que van corridas a varias personas. Indica la especialización o el nivel de mando o de responsabilidad. Por ejemplo, las universidades tienen un nivel de autoridades.
Entonces, el nivel jerárquico de dirección, el nivel jerárquico de operación, el nivel jerárquico de aplicación, por poner ejemplos, ¿no? Entonces, esa es la especialización, la línea que va a trazarse de modo horizontal y que va a abarcar varias unidades, porque esa es la especialización. Algunas otras líneas son las líneas discontinuas, son las líneas que refieren apoyo. En este caso, el consejo de docente, por poner un ejemplo, tiene una, de acuerdo a este organigrama, no me estoy metiendo con la práctica habitual, ¿no? De acuerdo a los países, de acuerdo a las normas de cada país, de acuerdo a la ley orgánica de cada país. En este caso, el consejo de docente es un consejo deliberante y que puede dar recomendaciones sobre una situación. Y por eso la línea es discontinua. Si el consejo docente fuera vinculante, es decir, que sus decisiones tienen que ser acatadas por el director y por todo el colegio, la escuela, qué sé yo, entonces no iría en una forma discontinua, sino continua. ¿Okay? El equipo directivo puede asesorar al director, el consejo docente también, pero la decisión jerárquica es en estos organigramas. ¿Preguntas sobre esto? Vamos con la sistematización. La sistematización es parte fundamental de una organización que tiene entre su misión lograr los objetivos para lo cual fue creado. La sistematización incluye aspectos normativos de orden jurídico, legal y administrativo. Las normas, tareas definidas y división del trabajo. O sea, cuando yo antes hablé de la estructuración, porque la estructuración prevé las funciones de cada uno de los miembros del personal de una institución, donde recae esos manuales es en la sistematización. Entonces, sistematizar como proceso de organización en las escuelas es siempre poner el aspecto normativo, legal, administrativo, jurídico, que debe establecerse por escrito. Manuales de puestos y funciones, manual de convivencia, manual de tareas para la planificación, programas de proyectos, cualquier iniciativa que deba darse en las escuelas y que incluya de forma sistemática pasos, procedimientos, normas, fases o algo similar, debe hacerse por escrito, sistematizarse y además contar con una anuencia legal, es decir, con una figura jurídica que lo avale, bien porque el consejo directivo de la escuela lo avale, bien porque la dirección regional lo avale o bien porque la Dirección Nacional de Educación Media o de Educación Básica General tenga a bien, pues, aprobar el documento de acuerdo a la naturaleza del mismo. Entonces, cualquiera de los casos necesita un aval que de alguna forma establezca claramente que eso puede utilizarse. El proceso de instalación tiene mucho más que ver con la infraestructura física del centro educativo y tiene mucho que ver con todo lo que es las infraestructuras y todos los mobiliarios que comprenden la institución. Nosotros en Panamá, pero también en los países de América, los países en general, cuentan con normativa de la ingeniería civil y de la arquitectura para establecer cómo deben ser las escuelas. Hay un mínimo de normativas para los tamaños de las aulas, los aforos, es decir, la cantidad de niños, de personas que pueden estar dentro del mismo, la cantidad de pupitres que pueden colocarse, de mesas, de sillas, de lavabos, de urinarios, si fuera el caso, en el caso de los baños de los varones,
cuántos baños debe haber, o por piso o por sección del edificio, si es el caso, si puede haber, si hay accesibilidad, cuál debe ser la accesibilidad para personas con discapacidad motora, si tiene otro tipo de accesibilidad, la ventilación, la iluminación, las escaleras de emergencia, todos los aspectos que tengan que ver técnicamente con la construcción del edificio, de la instalación. Esta es una de las situaciones más difíciles que enfrenta nuestro sistema educativo panameño en este momento, una de las mayores quejas en este momento y una de las mayores excusas que se ha utilizado para plantear una situación de lucha es el estado en que están muchas escuelas. Y la verdad que esto es súper costoso, esto la verdad que lleva muchos costos y muchos procesos. Y la experiencia también ha hecho ver que dado que con esos costos muchas veces no se cumplen, por eso existen muchos temas de Contraloría para evitarlos. Me estoy refiriendo en general a muchos países que con estos temas se tardan bastante por el deseo de que no se malgaste el dinero. Pero siempre, lamentablemente en América Latina, es una de las tareas pendientes, pero es una de las tareas más difíciles. Por eso, si se dan cuenta, nosotros tenemos, y muchos países cuentan con esa misma estructura, un viceministerio académico, un viceministerio administrativo y un viceministerio de infraestructura, porque esto es uno de los puntos álgidos para la comprensión de la organización y para el establecimiento de normas claras en el desarrollo. Entonces, es un punto muy álgido. Hay aspectos importantes que yo les dejo allí: asegurar el material escolar, pupitres para diestros y zurdos, mesas, sillas, pizarras, el ambiente escolar, todo lo que son el tamaño de las aulas, la iluminación, la ventilación, ya lo dije, los servicios sanitarios. Hay números, fórmulas establecidas para, de acuerdo a la cantidad de estudiantes, qué cantidad de lavabos va a haber, de cantidad de posetas, qué cantidad de lavamanos, qué sé yo, espacios y agua para espacios de sanitario para el visitante, para el personal de servicio, para el administrativo, si hay agua, filtros de agua potable, reservas de agua, eh, incluso si hay espacios de uso común, salas múltiples, salas, capillas, si hay escuelas que tienen capillas, laboratorios de ciencia, de informática, aspectos de construcción modular, si son edificios, módulos, si las rampas de acceso, pasillos, escaleras, si hay pasillos internos o externos, si tienen techo para evitar la lluvia. En Panamá, que llueve un día sí y otro también, espacios para guarecerse con la lluvia en la entrada, en la salida. O sea, son muchos detalles a los que estamos expuestos a nivel de infraestructura y que deben cumplirse. Entonces, muchas veces no tenemos, la mayoría de las veces, la formación para llevar adelante el mantenimiento que se debe. Por eso el mantenimiento tiene que provenir de la instancia central y regional para asegurarlo en las instituciones de acuerdo a las aspiraciones de que todo funcione, ¿no? Entonces, estos son los tres procesos de organización: instalación, sistematización y estructuración. ¿Sobre esto hay alguna pregunta, inquietud, comentario? A ver. Cuando usted habla, profesor, ahí sobre las normativas, o sea, que todas las escuelas deben tener unas normativas de los salones, Sí. Y las aulas y todo. Y también usted decía que, bueno, que eso lo podemos encontrar aquí en nuestros colegios, algunos que no cumplen con esas normativas.
Y usted dice que, bueno, que pasa por la Contraloría y todo eso, pero yo siempre me he preguntado porque, o sea, esto, ¿cuál es el ente que regula eso o que tiene que estar anuente a que esas normas se cumplan en cada colegio? Porque si nosotros vamos a algunos colegios a hacinamiento, y pues, también si uno va a los baños, son baños que no son utilizables por los niños, o sea, son baños que no están en las condiciones que los niños deben usarlo. Entonces, aquí es el que tienen que estar como pendiente de que eso se cumpla en todas las escuelas y sobre todo en las escuelas públicas, porque es muy triste, ¿verdad?, ver en los colegios que los niños tienen que ir a un baño que no está bien, está totalmente dañado o no está en las condiciones que deben estar. Y también en las aulas, ese hacinamiento de que hay 30, 35 niños. Aquí es que tienen que estar pendientes de eso o regular eso para que por lo menos cuando un niño va a la escuela, va a dar clase, no se sienta, o sea, apretado, que no se puede mover, o también el educador. Porque yo me imagino, por ejemplo, yo en Claret tengo en cuarto grado, tengo, nada más tengo 17 niños, y el salón es grande y yo puedo moverme y todo, pero yo no me imagino estar en una escuela pública con un salón de ya 30, 35 niños, o sea que ya de por sí siento que la enseñanza es un poco más difícil. Aquí en Panamá, ¿quién es que tiene que estar gente de eso para que se pueda cumplir? Yo sé que a veces no se puede cumplir al 100%, ¿no? Pero tratar de que por menos algo se pueda hacer, ¿no? Por los niños, por la educación. Bueno, contrariamente, fíjate, nosotros por eso contamos con un viceministerio de infraestructura educativa. Es el ente, o sea, es el área, la unidad administrativa del Ministerio de Educación que debe velar porque eso se cumpla. Hay unas normas, incluso unas regulaciones que tiene la espía, ¿no? Que es la que agrupa el sistema técnico, que agrupa a los ingenieros y arquitectos para todos estos procesos. Entonces, cuando hay hacinamiento, ya no es una falta es una falta en infraestructura, es verdad, pero probablemente es que se superó la ratio de cantidad de personas que se pueden atender en cuanto a la región y probablemente es un signo claro de que se necesita otra institución educativa que debe ser construida de acuerdo a un análisis en un área más o menos cercana para poder dar cobertura educativa. Es decir, todos los servicios públicos se establecen bajo la premisa de la cobertura, es decir, el lugar que atienden, el espacio geográfico que atienden y la cantidad de personas que presupuestariamente se asignan para la atención. Esa es la forma en que funciona el Estado para poder organizar y servir. Eso en el mejor de los casos y con la mejor intención. Entonces los bomberos, la salud, la educación, pues tienen que mirar las áreas de influencia de sus estructuras físicas y con ello de las estructuras que tienen el recurso humano que está establecido, el recurso tecnológico, el recurso material que tienen esas infraestructuras para poder atender. Eso en primer lugar. Luego, llama la atención que si revisas en la página del ministerio, el ministerio establece las normas para los particulares, porque eso es una de las cosas que más llama la atención en Panamá, que las regulaciones son para los particulares. Es decir, las instituciones del Estado se velan mucho porque los particulares cumplan. Y los supervisores invierten bastante tiempo para que los particulares cumplan. Se les inspecciona, pero no así la revisión. Y yo te voy a poner un ejemplo para no tener que nombrar escuelas y no generar una dificultad incluso para ustedes en el futuro. Pero a nosotros, si queremos una carrera nueva, la instancia gubernamental nos visita para ver si tenemos el laboratorio en buen estado. Pero usted ve que de las universidades públicas se quejan porque los laboratorios no quedan. Ahora, los laboratorios, después de las huelgas y de los
momentos de vandalismo que vivió la misma Universidad de Panamá, no están aptos para dar clases. Yo quisiera ver si van a hacer público cuando los arreglen. ¿Cuánto se va a tardar para arreglar? Si va a haber dinero para eso. ¿Y qué va a pasar con los estudiantes que van a ver clases o que no van a ver clases allí? Entonces, no, en América Latina, las instituciones gubernamentales se han preparado muy bien para fiscalizar a las privadas, pero no para fiscalizarse a sí mismas. Y eso, pues, es una tremenda decepción. Te voy a poner en pantalla las normas para edificaciones, a ti y a tus compañeros, por supuesto, de acuerdo a la lectura, a la pregunta que acabas de hacer. Este documento que es normas de diseño, construcción e inspección para edificaciones educativas particulares, no gubernamentales, comunitarias y comunidades religiosas. ¿Por qué no dice exactamente que también están las normas para las públicas? ¿Por qué las no gubernamentales aparecen allí y las gubernamentales no aparecen? Y me van a responder, porque tienen una norma diferente. ¿Por qué tienen que tener una norma diferente si los niños son exactamente iguales? Evidentemente, uno puede entender que tampoco está bien que una escuela particular funcione en una casa que no se acondicione para ello, o que incluso el lugar de esa casa sea en una zona residencial donde expresamente estén prohibidas este tipo de actividades económicas, aunque sean de servicio. Eso está bien, o sea, es decir, eso está muy bien. De hecho, cuando se construye una escuela, todo eso, cualquier escuela, sea pública o sea privada, debe regular eso. Cualquier escuela pública o privada debe regular la cantidad, la ratio es el número con el que puede tenerse de estudiantes en una aula. Esa ratio se revisó en pandemia para saber que en un salón, en un aula de 40 personas, solo puedan estar 20 por aquello del metro cuadrado. 20 o 18, y lo hicimos las particulares, en ese momento estaba yo en una, y se hizo esa revisión para atender esa norma en la que también intervino el Ministerio de Salud. Pero fíjense el sesgo, es decir, tengo una normativa para aquellos a los que puedo controlar más fácilmente porque van a hacer caso y porque cualquier cosa de esto necesita de un papel. Y como necesitan el papel, se van a esmerar en tener todo al día, ¿sí? Distinto al papel que voy a dar a la institución pública, en donde probablemente no necesito el mismo papel. Y si lo necesito, pues entre bomberos no nos pisamos la manguera. Eso es lo que tenemos en infraestructura. Eso así está hecho. Entonces, claro, usted lo revisa y esto está muy bien hecho. Esto está muy bien pensado. Y de hecho, la primera sección es el Meduca y la educación particular. ¿Sí? La base legal, que tienen toda la base legal para inspeccionar todo lo que quieran, los objetivos de la presente nombre y las clasificaciones. Ediciones existentes tienen unas características, las nuevas ahora tienen que cumplir con tal cosa. Las arquitecturas originales, si es una residencia, mire cómo es, si es un local comercial, si es una edificación educativa dedicada. Es una edificación educativa dedicada que se fue construida desde el día 1 para que fuera una escuela. Eso es verdad, esto yo no dudo, por eso les digo, es un tremendo documento y que tiene razón de ser y tiene motivaciones para eso. Pero en la misma página debes encontrar con la misma facilidad cuáles son las normas nuestras. Si existen, claro que existen, pero no están tan públicas ni tan fácil de encontrar como hoy. ¿Sí? Para darte un ejemplo de la desigualdad que en este sentido manifestamos. En el proceso de dirección tenemos 8 grandes procesos, 3 de ellos que es decir que destacan, que los conocemos muchísimo, ¿no? Que es el proceso de planificación, el proceso de coordinación y el proceso de evaluación. Son procesos sumamente claros, algunos más extensos que otros. En el documento pues tienen una especificación interesante y el documento que sigue, que ven en pantalla, elementos y procesos administrativos, es un ejercicio que ya tiene sus 10 años, pero que, más de 10 años, perdón, pero que de alguna manera trata de sistematizar todos esos procesos en los que participa la escuela
y que al participar la escuela requieren de una atención privilegiada. Cada uno de ellos se suele explicar por sí mismo. Quiero en algunos precisar los alcances. Por lo menos en la planificación y en la evaluación vamos a tener siempre 3 niveles. Planificación y evaluación micro, a la que vamos a dedicarnos al aula específicamente, y es a la que nos referimos como planificación o evaluación de los aprendizajes. Es la que hace el docente en el día a día, y es un proceso que debe cumplirse y que se cumple también administrativamente. Cuando se hace la revisión de la calidad de esos procesos, se revisa en lo administrativo. O sea, el certificador de calidad verifica y usted planifica de forma eficiente en el documento. Y lo más cercano a la planificación eficiente es que él observe en su clase que su planificación refleja lo que dice su clase. ¿Sí? Lo mismo cuando evalúa. Es decir, que usted evalúa lo que planificó con lo que planificó, es decir, con el instrumento con el que planificó para evaluar, y diseña pues el instrumento de evaluación de cara a eso que planificó. Y los resultados de esa evaluación pues lo incorpora en el análisis de su planificación. Con lo cual siempre van a ser 2 procesos muy cercanos, muy vistos. Lo mismo va a verse con la planificación meso, que es mediana, que es la planificación de proyectos institucionales, que pueden ser proyectos pequeños entre todos los cuartos grados, entre un nivel, toda primaria, o proyectos que pueden ser un poco más generales, como proyectos de infraestructura, como proyectos de sistematización de cosas. Es decir, son proyectos de la institución que dependen de la institución, pero que no abarcan a la institución entera, sino a algún sector de la misma. Y la planificación macro, que es el plan de desarrollo institucional, que es lo que ustedes revisaron en administración estratégica de la educación, que es la planificación estratégica, es la planificación del centro, es el hacia dónde va, ¿sí? Es ese FODA que yo aplico para saber a dónde quiero llevar mi institución en los próximos 3 años, 5 años, 7 años, el tiempo que se establece. Esa es la planificación macro y que tiene una evaluación macro, porque la evaluación se aplica a la propia institución en el cumplimiento de esa planificación que establece. Ahora bien, de todas estas, de estos procesos que ustedes ven en pantalla y que de alguna manera se desarrollan, son procesos que por mismo su nombre se explican. El que yo, en mi experiencia, creo que es el más fuerte, el más importante, el más relevante, el más delicado para mí, en mi experiencia, y es una conclusión preliminar que doy de nuestra asignatura en el control de la calidad, es la toma de decisiones. Fíjense que parece, y lo van a ver en el documento, es como la más pequeña, ¿no? Pero la toma de decisiones es, en mi experiencia de gestión, de gerencia y de administración educativa, la más central de todas. Una decisión te puede cambiar el rumbo de una escuela. Una decisión te puede cambiar el rumbo de un plan estratégico. Una decisión puede acatar un desarrollo de la infraestructura institucional o no. Una decisión te puede modificar una planificación entera o subordinar la evaluación a una sola persona. Una decisión puede bloquear la comunicación institucional o puede favorecer. Una decisión puede alterar los modos de coordinación. Una decisión puede ser una supervisión más punitiva que más de acompañamiento. Una decisión puede mejorar el talento humano, que es el recurso con el que cuentas, o puede ponerlo en tu contra. Una decisión puede favorecer el financiamiento o perderlo. Para mí, por lo tanto, de la dirección escolar, lo más significativo es la sabia toma de decisiones. Porque en mi experiencia, es uno de los procesos más transversales que puede cubrir a todos los demás procesos
incluyendo los que ya mencioné antes, sistematizar, estructurar y la infraestructura. Es el proceso sobre el que se centra no solo la persona del gerente, sino todo el equipo que le acompaña. De hecho, un buen gerente se precia de tomar decisiones sabias. Y cuando se habla de sabias, se habla de las que tienen que revisarse, de las decisiones que menos efectos negativos puedan generar a la institución, aunque puedan ser difíciles. Incluso decisiones entre dos cosas muy positivas, porque decidir no es entre lo bueno y lo malo nada más. Decidir también es entre lo bueno y lo muy bueno. Y no siempre lo muy bueno es lo mejor para la institución, porque puede que lo bueno sea lo que la institución realmente puede pagar o lo que la institución puede afrontar. A veces no es un tema de pago, a veces es un tema del recurso con el que cuento. Entonces yo quiero comprar una plataforma y tengo el dinero para comprar la plataforma, pero mi recurso no está preparado para usar esa plataforma. Entonces mi decisión no solamente es si tengo el dinero, es si tengo el recurso humano para eso. Y supóngase que tenga el dinero y tenga el recurso, pero tiene al personal tan copado que no tiene tiempo para usar la plataforma. Siempre va a ser una pérdida. Entonces, fíjense que la toma de decisiones, repito, es mi experiencia, no lo dice ningún autor, y si lo dice algún autor, es Gustavo González, que tengo que escribir sobre eso y sobre mi experiencia en este sentido. Vas dándote cuenta que tomas decisiones permanentemente. Mire, tomas decisiones hasta en el modo como vas a atender la correspondencia que te llega. Porque de ese modo das respuesta a esa correspondencia. Entonces, si las correspondencias son externas e internas, en mi caso, ¿qué es lo que hago al iniciar el día? Ver las comunicaciones, tanto digitales como físicas, que llegan muchísimo, no crean que sean pocas. Y cómo les puedo mostrar en algún momento cómo me toca distribuir entre mis áreas de trabajo en la fase operativa para llevar adelante muchas de las comunicaciones que se llegan. Hay que decidir. Pero cada decisión puede ser más trabajo para un área que para otra. Incluso puede ser una decisión en donde yo no asista personalmente, sino que delegue la asistencia en alguien por diversas razones, porque no cabe en mi agenda, porque no conviene que vaya yo, sino que vaya un experto en el tema. Entonces muchas veces es delegar para que se delegue, por ejemplo, a un docente que sea especialista en esa área y que sea el que pueda dar un aporte en nombre de la universidad, pero desde su experticia. Entonces, fíjense que la toma de decisiones puede ser vertical, horizontal, corta, larga, a larga instancia, de corta instancia, que acumule gente. Yo le he hablado de decisiones unipersonales, pero muchas decisiones son con el cuerpo colegiado que sea la titularidad o que debe atender esa decisión otra instancia superior a mí o que me fiscaliza. O la toma de decisiones pasa también por la negociación de la decisión. Entonces, en mi experiencia, y les quiero dejar esta reflexión, y si alguno quiere compartir su experiencia o cómo lo ve, pues sería interesante. La toma de decisiones es vital en el ejercicio del resto de los procesos que nosotros estamos visibilizando en la dirección escolar. ¿Comentarios? No todos al mismo tiempo, por favor. No vayan a romper los micrófonos para intervenir. Buenas. Adelante, María. Hola, hola. Bueno, eso de la toma de decisiones, bien. Vamos a decirles, vámonos acá al nivel donde yo trabajo. Yo trabajo en una escuela pública y, por decirle, tengo una situación hoy, por decirles que hoy se fue el agua, pero ya a esa hora teníamos todos los niños en la escuela, ¿sí? Todo el mundo me dice, pero mándanos para la casa porque el baño, pero como gerente tú tienes que pensar en que ya el niño está acá, si hay alguien en la casa, quién lo va a retirar. O sea, tienes que primero pensar en todos los pros y los contras para luego poder tomar la decisión.
Y a veces si nos adelantamos a decir, bueno, no hay clase, manden los niños para la casa, pero empieza el problema que el padre de familia te diga, no, pero es que en la casa ahorita nadie lo puede retirar porque no hay nadie en la casa, que no sé qué. Entonces, igual son decisiones que al final pueden caer sobre nuestro peso porque no podemos enviar un niño para la casa sin tener la seguridad que en casa alguien lo va a esperar. Y son detallitos como esos que a veces hay que tener mucho cuidado al momento de tomar una decisión así, porque a veces los padres de familia empiezan a decir, pero ¿por qué no nos mandaron para la casa? ¿Por qué no sé qué? Y entonces vemos ese detalle. O también se da cuando no va el maestro, ¿sí? No llegó un docente, ¿qué hacer? Preferiblemente buscar a alguien que lo atienda, habrá alguien que lo pueda atender para no devolver los niños a la casa. Son cosas que se dan en la vida real en una escuela pública. En la privada sabemos de que esos asuntos no, ellos tienen, si se va el agua, pues tienen depósito de agua. Si se va la luz, muchas tienen planta eléctrica. Si el maestro no llega, tienen un maestro sustituto o una persona que pueda atender ese grupo. Sin embargo, en la pública nos encontramos que todos esos detallitos que son, ¿cómo le diría? Como pequeños, pero acá en el sistema público son un desastre, ¿sí? Hasta que se vaya la luz es un desastre para el sistema público porque no hay otra manera de decir, bueno, se fue la luz, ok, pero prendemos la planta eléctrica y ya. Así Sí. que... Sí, por eso te digo, es una toma de decisiones permanente y tú has puesto todavía más ejemplos desde tu experiencia en la escuela oficial que son eso, que son difíciles porque por donde vayas a escoger puedes estarte equivocando. Por eso es que al final en la toma de decisiones interviene cuál es el mal menor o cuál es el mejor, el bien más oportuno. Si las dos cosas son buenas, pero cuál es el bien más oportuno para la institución. Porque todo, aunque sea bueno, no es adecuado para la institución, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, ¿cómo haces ese análisis o cómo haces esa, digamos, ese discernimiento? Lo haces con base a los objetivos de la institución, a lo que pretendas lograr, con quiénes te estés comunicando, quiénes son tu espacio de decisión. Por eso las decisiones, y si yo he aprendido algo, es que aunque recaigan sobre ti, no las tomas tú solo, ¿sí? El director tiene que, aunque no esté incluso escrito, tiene que rodearse de personas claves de la institución que ayuden en la toma de decisiones. Y cuando digo que ayuden en la toma de decisiones, al final el que vas a dar la cara eres tú. Sin embargo, si escuchas a otros, si el análisis es compartido, si de ti sale cuál va a ser la posible respuesta y eso de alguna manera te puede iluminar de vuelta, eso ayuda mucho a la toma de decisiones. Repito, ha sido mi experiencia y ha sido positivo y no con esto quiero decir que nunca me he equivocado. Pero en ese camino de mejoramiento personal como gerente educativo, he disminuido las equivocaciones, ¿sí? Y las he disminuido en la medida en que escucho a los distintos actores. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué harías tú en mi caso? Bueno, yo haría esto. Y escucho propuestas buenísimas, no aplicables, pero buenísimas. Son ideas que te quedan. O escucho a propuestas inaplicables, porque es que hasta yo las he pensado, pero me voy, no sé, contra la ley o qué sé yo. O propuestas de las que extraes elementos y dices, bueno, de eso que dices, más lo que yo pienso, más lo que me dijo podemos hacer esto. ¿Qué te parece? Devuelves la idea y al final disminuyes los niveles de equivocación. No estoy diciendo los niveles de aceptación de la decisión, porque siempre va a haber un sector que no va a estar de acuerdo. O sea, al final intentas decidir sobre la mayoría. Eso es lo que a veces en las redes sociales no se entiende.
Escogen al ministro X, entonces usted ve 20 diciendo que no y uno que ve que 20 diciendo que no, dice que sí. Bueno, tampoco es que es una democracia para decidir si te gusta o no el ministro, porque no es tu responsabilidad la elección del ministro. Pero no siempre, lo que quiero transmitir es que no siempre todo el mundo va a quedar contento. Eso también hay que entender. La mayoría puede quedarte satisfecha. Ahorita en este momento, la decisión que tomaron ayer los gremios, con la asamblea, con la ministra y con el sector del empresarial, con el CONEP, pues a algunos les parece buenísimo por una razón o dos. Y a otros les parece malísimo porque dejaron muy mal a los que se fueron delante como carne de cañón. Pero era una decisión que había que tomar. Y no la tomó una persona. Se sentaron a dialogar. Querían diálogo. Entonces se sentaron a dialogar y ese fue el resultado del diálogo. Siempre va a haber alguien que no esté contento. Por eso la toma de decisiones no siempre es, ni siempre tiene que ser políticamente correcta, ni siempre tiene que ser aceptada por todo el mundo. Hay decisiones de decisiones, pero siempre va a haber el detractor de las mismas. ¿Algún otro comentario más? Bien, la dirección, recuerden que es un elemento de la administración con el que se logra la realización efectiva de todo lo que se planea por medio del ejercicio de la autoridad, porque usted tiene una autoridad, un director tiene autoridad. Se transmite esa autoridad y sus resultados por medio de la comunicación y se vigila simultáneamente que se cumplan de forma adecuada todas las órdenes emitidas. Por eso el ejercicio de autoridad no solamente es mandar, es supervisar, es coordinar, es comunicar, es liderar, es tener el financiamiento, el dinero para las cosas y es el talento humano que te acompaña en ese ejercicio. ¿Okay? Siempre pensamos que un director tiene que necesitar varias competencias que las tienen en el documento, que sea proactivo, que sea educador, que sea aprendiz, que sea innovador, comunicador, un tecno-usuario. El director tiene que ser una persona controlada, global, sinergizador o sinergizadora, competitivo, visionario, íntegro. Tiene que ser un superdirector. Así como asumimos que tiene que ser un supermaestro, que no se equivoca, que no puede agarrar rabias, que no puede faltar, que no puede tener familia ni se le puede morir nadie, que no se puede enfermar, que no puede equivocarse, que no se le puede salir una mala palabra, que ese es el perfil del educador que tenemos. Es en los no, no en lo que debe, en los no. Porque la historia también ha reflejado lo intachable en algunos aspectos en los que los maestros se planteaban y se mostraban a la sociedad. Y eso ha quedado mucho en la sociedad, sobre todo en la sociedad latinoamericana, pero no solo la latinoamericana en general, esa es la visión. Entonces no se concibe la vida personal del docente. Yo tengo en mi experiencia y recuerdo una gran compañera de trabajo que yo llegué muy joven a ese instituto universitario. Yo llegué con 25 años, demasiado joven, ya yo tenía una posición equivalente a la de ella en otra área. Yo era jefe de orientación y bienestar estudiantil de un instituto universitario, ¿no? Y ella era la jefa no lo voy a decir porque esto queda grabado, pero yo siempre aprendí de ella ese celo por la vida privada, por las cosas que ella dedicaba a su familia. Y era impresionante lo poco que se conocía que ella permitía que se conociera de su familia. Y era un amor con todo el mundo. No era amiga de todo el mundo, pero se lleva bien con todo el mundo, está viva, gracias a Dios. Se lleva bien con todo el mundo, pero con mucha experiencia. Ella había sido directora escolar por mucho tiempo hasta que se jubiló, salió de la administración pública apenas se jubiló porque creía en la sucesión, creía en el descanso, seguía trabajando, pero estaba en institución particular, no estaba quitándole como puesto a nadie, decía ella. En ese momento, le estoy hablando, yo tenía 25, o sea, hace 21 años.
la verdad que me quedó mucho. Y ella decía que mucho de su celo por su familia, por su vida íntima, por su vida personal, era justamente lo difícil, la cantidad de jueces, decía ella, que se encontraba en las calles y en las instituciones sobre la vida de los docentes. Y ahora, con las redes sociales, 21 años después, ella no solamente tiene razón, sino que todavía hay que cuidarse muchísimo más. Porque si al director se le piden todas estas competencias, se aspira que sean básicas, miren ustedes, básicas, sin contar las específicas, que sepa de contabilidad, que sepa de albañilería, que sepa de fontanería, que sepa de tecnología, que además programe, esos son todo lo que se espera del director. También porque la historia ha hecho que las leyes se centren en el director y no en los equipos directivos. No nos da tiempo, pero voy a buscar, yo uso un libro en físico con el que he trabajado estos últimos años, del doctor Álvarez, un español, que habla justamente del equipo directivo. Se centra tanto, la literatura está muy bien hecha y ayuda a que los líderes educativos conformen sus equipos, aunque no estén centrados en leyes, es decir, aunque no sean una instancia legal sobre la que ellos puedan sentarse a gobernar, pero que sí lo constituyan, aunque sea de un modo consultivo, que de eso nadie les va a decir nada. O sea, mi equipo directivo es consultivo. Los voy a reunir cada cierto tiempo porque vuelvo sobre las decisiones. Definitivamente no todo me lo puedo saber. Entonces, ese líder educativo no sabrá de tecnología, pero tendrá en su equipo a alguien que sí lo sepa, que lo sepa asesorar y que no sea un gasto más, sino un espacio de liderazgo compartido donde no renuncia el director a sus deberes y a las prerrogativas que tiene como director, pero que sí tiene el apoyo interprofesional que se necesita en estos casos. Entonces, esta reflexión que nos sirva en ese sentido, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Vamos con lo que corresponde al trabajo final. Para encontrar un PDF, esperen a que carga. Así carga primero esta. Ahora sí. Van a conseguir en la lección número 4 una diapositiva, un documento, el PowerPoint, sobre el que van a trabajar, un documento base sobre el que van a trabajar. No van a presentarme un trabajo en Word, no es un trabajo escrito, se van a centrar en desarrollar lo que van a desarrollar sobre esta misma presentación. Ahorita están viendo el PDF, debajo está el formato editable de PowerPoint para poderlo utilizar en la sesión del viernes, que acordamos, sería virtual y sería el cierre de la asignatura como recuperación de la primera clase. Este viernes entonces nos veríamos y cada uno va a presentar su trabajo final. El trabajo lo pueden hacer en pareja. No estoy diciendo que lo tienen que hacer en pareja. Lo pueden hacer individual si lo desean, de acuerdo a los siguientes elementos que les voy a plantear. En principio, elimine esta diapositiva cuando haya terminado su trabajo y vaya a guardar en PDF su entrega final. No la guarda, o sea, usted la va a presentar en la clase, la va a presentar en PowerPoint, ¿cierto? Pero para subirla en Chamilo, la va a subir en PDF, que es menos pesada. En PowerPoint no la va a dejar subir. Entonces, paso 1. El trabajo final se llama En búsqueda de la calidad educativa. Ese control de la calidad educativa pasa por los procesos de mejoramiento. Y yo quiero que en este caso aprendamos, porque ya con la materia que vimos juntos, ustedes hicieron un análisis de varios aspectos
de los que ya he presentado, algunos que estaban en forma diferente, ¿no? Ustedes evaluaron los aspectos tecnológicos, los aspectos del modelo educativo, si se recuerdan. Evaluaron la misión, la visión, los valores, los objetivos de las instituciones. Y ese es como el abreboca, o como, mejor dicho, el primer aspecto para controlar la calidad. Es una forma de evaluación, ¿no? Porque era la gestión de la calidad. Cuando nosotros evaluamos la calidad, si se recuerdan que les mencioné, las instituciones se autoevalúan. Pases por autoevaluarse primero antes de someterse a un proceso externo de evaluación. Es decir, que usted de cada aspecto que se le dice previamente, usted debe decir el estado en que está esa situación en su institución e incluso puntuarse. Es decir, el procedimiento para la escogencia de los docentes que van a ser consejeros de clase para el año escolar. Ese procedimiento está establecido. Usted le dice una guía, un baremo, una matriz de certificación de calidad, que ese es el procedimiento. Usted tiene que presentar el documento que muestra cómo se hace esa designación de consejería y cómo se ha hecho los últimos 5 años. Estoy poniendo un ejemplo. Cuando usted revisa y se autoevalúa sobre ese proceso, que es un proceso minúsculo, pero que es un proceso importante, usted se puede poner puntos. Eso va a depender de acuerdo a las fases de certificación de la calidad. Usted se pone en ese proceso totalmente logrado, 5 puntos. El certificador, el auditor externo que va a certificar sus procesos, va a hacer la misma evaluación que hizo usted y va a además ver de dónde usted se puso totalmente cumplido, ejecutado, qué sé yo, y por qué se puso 5. Y él dirá, bueno, no, está bastante bueno, pero falta A, Y, B y C. Mejor le ponemos 4. Eso genera indicadores de puntos e indicadores cualitativos. Al final, a usted le otorgan la certificación o no, o se la otorgan con unos puntajes que al final siempre obligan a que se controle la calidad basándose en proyectos de mejoramiento. Lo digo más sencillo. Cuando usted se autoevalúa, usted es capaz de ver en qué áreas está muy bien y en qué áreas no está tan bien. Entonces usted puede anticiparse al certificador, al auditor externo, indicando que de estos aspectos que usted encuentra en su organización escolar, estoy hablando de la escuela, tienen que mejorarse. Usted va a hacer un plan de mejoramiento que en los años siguientes, 5, 6, 4, 3, en el tiempo que dure la certificación, usted se va a esmerar para que esa situación problemática pueda ser resuelta o mejorada, que es el deseo. Ese es el proceso que vamos a trabajar ahora. Este trabajo final tiene como propósito precisar una problemática educativa que afecte directamente a la calidad. Al ubicar la problemática como líder educativo, propondrá algunas soluciones prácticas y ajustadas a las formas de negociación. ¿Por qué de negociación? Porque al final del día, usted tiene que intervenir como un mediador para lograr que ese problema, que puede ser incluso de relaciones humanas, pueda ser resuelto. Paso 2. Como estructura de presentación, utilice el siguiente formato de presentación de PowerPoint. El mismo le ayudará a 2 propósitos: organizar sus ideas para realizar su trabajo y a utilizar la misma presentación para su sustentación. Así usted se evita doble trabajo. Sustente en la sesión final de la asignatura su propuesta. Será solo la proyección de la solución, pues la misma no podrá ser aplicada y comprobada. Obviamente no tiempo. Tiene la presentación lista como para que utilicen esta presentación. O sea, es el formato, no lo cambien, por favor. ¿Sí? Si quieren cambiar el fondo, pues es lo único que les diré que lo pueden hacer. Pero allá tienen el logo, presenten el nombre de la carrera, la asignatura, inserta el nombre del problema, inserta el nombre del alumno. Si es uno, si es dos, lo copian y lo pegan, insertar el nombre del docente. O sea que ya tienen todo hecho solo de llenar. ¿Cuál es el problema? ¿Quién tiene este problema? O sea, ¿qué área tiene el problema? ¿Por qué debería resolverse este problema? Es decir, ¿cómo está afectando ese problema a la calidad educativa de la institución?
precisamente de la institución en la que usted labora. ¿Cómo sabré que este problema se ha resuelto? Es decir, ¿cuáles son los indicadores que me indican, exacto, que establecen, que me permiten definir que ese problema se ha resuelto o está en unas vías de mejora extraordinarias? Información del contexto. ¿Cuál es su investigación? ¿Cómo descubre este problema? ¿Cómo estuvo la información? ¿Cómo obtuvo, perdón, la información para investigar este problema e intentar solucionarlo? Realizó entrevistas, experiencia personal, usted lo ha visto porque es un problema real, libros o internet u otras maneras, ¿no? Los comentarios de los docentes o el mismo colegio hizo una encuesta sobre tal situación y yo aproveché esa información y la utilicé para dar contexto a mi problema. Ahí puede ponerle usted todas las viñetas que quiera de las diversas formas en las que usted puede dar información de contexto. Soluciones aplicables. Esto se repite, los 3 cuadros son iguales, pero sí, mínimo 3 formas de solucionar ese problema. Por eso lo pueden hacer en pareja, si es que es muy complejo, lo pueden hacer individual, pero sí necesitamos aprender que para solucionar una situación, en este caso, para darle mejora continua a un proceso, tenemos muchas maneras de hacerlo. Y soy capaz, como líder educativo, de pensar en varias maneras de mejorar. Y que, por supuesto, todas entran en la pregunta 3. ¿Cuáles son los obstáculos que puede encontrar esta solución? Porque es que debo pensar en lo que necesito, o sea, en cuál es la posible solución, cuánto me cuesta o cuántos materiales necesito, cuántos tiempo incluso voy a necesitar y cuáles son los obstáculos que encuentro. Bueno, tiempo que no tengo o muy costoso, qué sé yo. En las soluciones aplicables usted tiene para desarrollar eso. Puede repetirla, atentos con esto, puede repetir la diapositiva todas las veces que necesita si es que el espacio para escribir cada una de las respuestas le es insuficiente. Pero sí, por favor, manténganla una al lado de la otra porque es una forma de comparar. Plan de trabajo. Una vez establecidas las soluciones, usted va a elegir la solución más viable y va a crear un plan para solucionar el conflicto. Ese plan de trabajo es un plan de mejoramiento continuo, que es una de las fases post-certificación que permiten controlar la calidad educativa. Es decir, una vez que yo evalúo las instituciones, yo las controlo a medida en que ellas resuelven, mejoran esos procesos. Aquí hay algo. Cuando antes de que los auditores externos estén en la institución, usted establece sus planes de mejora, pero usted los puede ajustar una vez que el auditor esté allí. Y el auditor pueda decirle, sí, efectivamente, usted tiene 4 planes de mejoramiento continuo, pues yo le voy a pedir que haga un quinto, un sexto plan de tal y cual cosa. O de esos 4, que en uno de ellos refuerce tal elemento. Porque ya usted tiene el plan hecho. Y lo que le puede reforzar en esos planes es tiempo, alcance, recursos o redimensionarlo, porque sencillamente así como lo tiene, no es suficiente. Entonces, elija la solución más viable y establece qué materiales o estrategias utilizará para ese plan. Ese es el desarrollo breve de ese plan de mejoramiento. La evaluación del plan, aquí esto sí lo dejo, porque en esto pueden poner todas las diapositivas que necesiten para desarrollar brevemente su plan. Actividades para realizar en el plan, estrategias, costos, personas o recursos humanos que vaya de alguna manera a necesitarse. Aquí se pueden explayar. La evaluación, eso no lo van a realizar porque no lo van a aplicar, pero evidentemente les queda a ustedes cómo debe evaluarse ese plan, que tampoco es que es una materia de la NASA, sino que tiene elementos muy concretos. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Por qué cada cosa? ¿Qué materiales o estrategias necesitan ajustarse, cambiarse o mantenerse? ¿Y qué necesita replantearse para seguirlo? El plan puede durar 5 años, pero yo debo hacer evaluación anual mínima de eso, ¿sí? Las universidades panameñas pasamos por planes semejantes una vez terminan los procesos de acreditación de instituciones o de las carreras. ¿Por qué? Porque las instituciones no son perfectas. Siempre va a haber algo que necesita mejorarse.
Entonces, al menos un plan de mejoramiento. El plan es uno solo y cada plan tiene un proyecto. Ustedes están ejecutando es un proyecto, básicamente. O diseñando, perdón, un proyecto. Estos son formas para el rediseño del plan y esto es los elementos del resultado final que se espera. ¿Ok? Preguntas sobre este trabajo final. Es muy sencillo, no tiene una cosa que deba, porque tiene que centrarse en el ambiente escolar y en las necesidades escolares. A ver. Pareciera sencillo, profesor. Sí, seguramente. Y el desarrollo de la práctica es otra cosa. Exacto, ahí es donde van a poner, a tener inquietudes, seguramente, no pasa absolutamente nada. Por supuesto, ustedes me pueden escribir, trataré de darle respuestas que ustedes puedan compartir en su grupo, sobre todo si tienen las mismas inquietudes, sino cada uno escriba sobre su planteamiento, no hay ningún problema. O sea, hay que sentarse. El que no esté en colegio en este momento, pues, o lo hace en equipo o una escuela cercana, así como hizo el trabajo la vez pasada, ¿sí? La idea es que podamos visibilizar dos cosas, dos detalles importantes a la hora de escoger. No es que usted llegó y encontró un problema, ¿sí? De su institución, no solamente es eso. Es un problema que atenta contra la calidad, primero, y que además, inclusive usted pudiese, sí, eso sería una fortuna que lo logre, ¿no? Que usted haga el planteamiento sobre una problemática que ya han tenido en la escuela y que han buscado resolver. Es decir, porque no son problemáticas que a mí se me ocurrieron desde mi perspectiva docente solamente, sino que son problemáticas que afronta la institución, que han tenido procesos de recuperación, de mejora, de solución, que han sido buenos, pero insuficientes o que todavía faltan, en cualquiera de los casos. O sea, no es solamente un problema porque dos maestras no se hablaron. No, quizás el problema sea la relación del personal docente de la mañana y de la tarde, por poner un ejemplo, porque es una sola institución. Estoy poniendo ejemplos. Eso hemos buscado hacer convivencias, hacer que se sienten juntos, que conversen, sobre todo los que comparten aula, porque entonces los de la tarde se quejan que los de la mañana se la dejan sucia, y los de la tarde dejan sucio y todos los de la mañana se quejan porque entonces el personal de mantenimiento no tiene tiempo de limpiar. Estoy poniendo ejemplos que a veces son tan básicos, tan triviales, pero tan reales en las instituciones, que a veces tienes una bomba de tiempo en cosas como esa. La limpieza de las aulas y los dos turnos. ¿Sí? Gladys y luego María. Buenas tardes, compañeros, profesor. Profe, mi pregunta va relacionada a que si el trabajo, el plan de trabajo, ¿sí? Lo tengo que ver desde la perspectiva como administrativo, pero lo puedo plantear ya sea en el área administrativa, el área de infraestructura, porque ahí encontramos muchas dificultades, o también puede ser enfocado en el área pedagógica. Buenísima la pregunta, Gladys. Muchas gracias, profesor. Excelente, de verdad que sí, porque va un poco en la línea de lo que les he dicho sobre la investigación en dirección y supervisión. Sí preferiría que fuera en alguno de los procesos que acabamos de trabajar. Yo no tengo nada contra los procesos académicos, por supuesto que hay que resolverlos, pero sí me gustaría que se centraran en situaciones administrativas. Sí me gustaría que se centraran en situaciones administrativas para que vean ese otro enfoque. Y cómo eso afecta a lo pedagógico. Eso es lo que quisiera que se llevaran de verdad de esta dinámica. Fíjense que a veces estos procesos por eso cuestan tanto en las escuelas, porque los docentes lo que sabemos es enseñar y aprender. Eso es lo que sabemos. Entonces, cuando nos enfocamos en otros procesos más administrativos, nos sobrepasan.
Justamente por eso se piden estas capacitaciones y esta formación previa. Entonces, por eso quisiera que se centraran en temas de administración, ¿sí? En los procesos que acabamos de ver, estructura, sistematización, instalación, planificaciones, evaluaciones, pero desde el punto de vista administrativo, ¿sí? María y luego Giselle. Sí, profe, buenas tardes. Por ejemplo, vamos a decir que una problemática, por decir, la cometida eléctrica, que ha sido algo de por años, han buscado soluciones y han dicho que van a arreglar y van a arreglar y se llegó el 2025 y no han arreglado nada. Sí, efectivamente, efectivamente. Este es de ese punto de vista, eso es infraestructura. Claro, si se meten mucho en temas de infraestructura, solo tomen en cuenta que aquí el único ingeniero es Sixto, que no sé si es de esa área, sobre todo para, ojo, estoy echando broma nada más, pero sí tomen en cuenta que, claro, hay que ver soluciones viables enfocadas en ese sentido. Entonces, yo sí creo, ojo, si lo van a hacer, por ejemplo, si se te ocurre trabajarlo desde allí, que no me parece mal, te toca investigar un poquitito, porque te va a tocar plantear soluciones posibles basadas en temas técnicos, ¿sí? Entonces, piensen en eso, ¿no? Que las soluciones no son tan rápidas y por eso es que quiero que lo hagan administrativo, porque toca, ahí es donde toca. O sea, fíjense que el centro que le he puesto al trabajo va en las posibles soluciones, porque es donde hay que investigar, donde no todas las van a tener tan así, y donde al investigar se van a dar cuenta de muchos aspectos que hay que tomar en cuenta, incluso para el FESE, o incluso para realmente comprender qué es lo que es llevar una institución de esta naturaleza adelante. Porque tienes que resguardar la enseñanza, que era la pregunta muy oportuna de Gladys, tienes que asegurarte de la pedagogía, y las escuelas hacen esfuerzos sobre eso, pero a veces se descuidan otras cosas, justamente porque como esto sí lo sabemos, en esto nos cuesta un poco más. Incluso no siempre conseguimos a la persona ideal, administradora, que se encargue de ese día a día tipo conserje, porque es que toca. Entonces sí quisiera que lo pudiesen hacer administrativo y que si lo vas a hacer, por ejemplo, con la cometida eléctrica, lo tengas claro desde ya que necesitas leer y como investigar un poquitito para poder tener soluciones lo más eficaces posible. Y no porque es que yo sepa mucho y vaya a decirte que esta está buena o esta está mala, es que me la tienes que sustentar. En la sustentación nos daremos cuenta todos, no solamente yo, el grado de investigación que le diste a esa problemática. ¿Sí? Giselle. Sí, buenas tardes a todos, profesor. En la materia con la profesora Olina, el tema de investigación, por lo que investigamos era cómo afectaba el no pago a la calidad educativa, pues, cómo eso mermaba el hecho de que los papás estuviesen morosos y no pagaran a tiempo. Entonces, eso caería dentro de... Sí, sí, porque eso es financiamiento. Ajá, pero caería dentro de organización. No, No, dirección. Dirección. En dirección, ok. Sí, en dirección, porque la dirección, uno de los procesos de financiamiento. Tú tomas decisiones basadas lo estoy mirando por acá. Sí, tú tomas decisiones basadas en el financiamiento. ¿Sí? Ok. Entonces sí, porque quería saber, porque de pronto pudiéramos seguir trabajando sobre ese mismo tema. Sí, si alguno quiere trabajar, lo que había, no lo hice del todo porque algunos me dijeron que tenían acciones más pedagógicas. Pero los que quieran seguir el trabajo de la doctora Ulina y enmarcarlo acá, lo pueden hacer sin problema. Ok. ¿Sí? Eso respondo a ti y a todos los demás que ya hayan tenido avances en esa temática, en temática similar, mientras sea el punto de vista administrativo. Sí, y lo proponía porque en ese caso en particular todavía no se ha como que cerrado y resuelto del todo el problema, entonces quería ver cómo se vería pues en la práctica. Me parece excelente. Gracias.
queda un poco más claro, Dalis, Aurelia. Claro en lo que vamos a hacer, en lo que se pretende. Queda bastante claro, profesor. Le voy a preguntar, hay una parte en su resultado final que usted pone allí, inserta imágenes de desarrollo del plan. Eso sería en el caso de lo que lo aplicáramos, pero ustedes no lo van a aplicar, ustedes solo lo van a plantear. Ok, gracias. Es que este formato lo hice porque antes yo tenía varias materias en secuencia, entonces esto lo hacíamos en 2, pero yo lo arrancaba también cuando daba investigación centrada, investigación aplicada a la supervisión y a la dirección. Yo daba esa materia también antes. Entonces allá arrancábamos y en esta materia se aplicaba. Yo después lo que hice fue dividir ese trabajo. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, los dejo por ahora. Voy a tomarme algo para seguir intentando que este resfriado no pase a mayores. Profe, la clase del viernes en la noche. Sí, les iba, bueno, déjenme cerrar la grabación, agradeciendo por supuesto. ¿Esa grabación dónde la encuentro? Ya te digo.